bienvenidos a una entrevista de metodología. Aquí estamos con el especialista en docencia Hernando Mulet, que vamos a hablar con él sobre la actualidad política, que es un tema de interés que se está presentando últimamente en el país. Muy bien, señor Hernando, ¿cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, agradecido con la vida. Ok. Bueno, nos encontramos acá, Alfred y mi persona, para hacerle las primeras 8 preguntas y después proseguirán nuestros compañeros. Muy bien, señor Hernando, ¿cómo vio usted el proceso electoral del pasado 25 de mayo? Fue un proceso que no se esperaban los resultados de esa manera, porque todo el mundo estaba esperanzado de que dentro de los 5 candidatos, al menos quedaran 2 candidatos que pudieran en esta segunda vuelta, uno de derecha y uno de centro izquierda o de las líneas democráticas, pero eso no fue así, porque hubo mucha abstención, porque en realidad no se hizo proselitismo político y la gente fue espontáneamente. Ningún partido prácticamente se puso a excepción del de Uribe. Bueno, señor Mulet, primero que todo, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, Lo haya gracias. saludado. Como siguiente pregunta tenemos, ¿considera usted que los diálogos de La Habana hacen alguna influencia en el proceso electoral de la actualidad? Sí tienen influencia. ¿Puede que el proceso de paz llegue a tener alguna relación con los votos que recibirá Santos? Sí tiene relación, porque nos estamos jugando en este proceso dos fuerzas. Una que pregona de que en Colombia seguir con la guerra fratricida en la cual estamos desde hace más de 60 años, o ponerle un pare definitivo a este proceso de guerra, en donde prácticamente si Colombia tuviera un momento de paz, de armonía, todos los colombianos pudiéramos disfrutar de las múltiples riquezas que tiene nuestro país. Bueno, como segunda pregunta tenemos, con respecto a las coaliciones, ¿por qué cree usted que la candidata Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador salió con Zuluaga? Sí, es que lo extraño es porque de inmediato Marta Lucía no se alió con Zuluaga, porque es que ellos son prácticamente de la misma línea, son del centro democrático, son conservadoras a ultranza, son lo que antes se llamaba los godos. Entonces ellos tienen una afinidad política y nada es extraño de que de inmediato haya tomado la iniciativa de aliarse con Zuluaga. Bueno, de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, ¿cuál fue su primera opción o su preferido? Mi primera opción la tenía Clara López. El partido... del Polo Democrático y otras fuerzas afines de la Unión Patriótica, los sectores democráticos de Colombia. Bueno, ¿en qué cree que usted que deberían centrarse los candidatos con respecto a las propuestas que ellos tienen? Bueno, hay que ser concreto, porque aquí no podemos estar simplemente que solamente el dilema de guerra o paz, pero lo que pasa es que en esto, en la paz es una propuesta inclusiva porque al hablar de paz estamos hablando de educación, de salud, de desarrollo integral de los seres humanos, estamos hablando de la restitución de tierra. Entonces el proceso de paz es un proceso abarcador, mientras que el otro es excluyente, porque nosotros no podemos seguir invirtiendo 16 billones de pesos de dólares en la guerra. No habrá rubro para otros menesteres, y ese parece que es el temor de muchos guerreristas, que se les acaba el negocio de la guerra. Claro. Muy bien, ¿cómo creen que se verán los aspectos socioeconómicos del país con Santos y con Zuluaga? Bueno, Santos es de una línea intermedia. Es cierto de que es neoliberal. Es cierto
de que también le hace bien los mandados al Fondo Monetario Internacional, pero él pertenece a una opción que se llama la tercera vía. La tercera vía es más o menos decirle no al comunismo, no al capitalismo salvaje, sino es un punto intermedio que nos conlleve a un estado de bienestar, que sería lo que se llama el Estado Social de Derecho. Mientras que la posición guerrerista de Zuluaga, a pesar del discurso, yo creo que no tiene autoridad, porque ellos permanecieron 12 años y ahí todos los uribistas se han caracterizado por Ley 100, la Ley 100 de la salud, por haber excluido a los pensionados de muchas de sus prerrogativas que tenían. El campo dejó de cultivarse, comenzaron a gestar lo que se llama la confianza inversionista, y entonces comenzó la locomotora minera a hacer daño ecológico a nuestra ecología, a nuestro suelo. Y entonces lo que queremos es que Zuluaga va a ser un continuismo, pero nefasto para Colombia. Mientras que en este caso, por no haber la otra opción democrática de Clara, por ejemplo, la opción hoy es paz o paz. Yo veo que en todos los colombianos ese sería como que el mecanismo, porque eso le sirve a pobres y ricos. Claro. Bueno, ahora una pregunta un tanto cerrada. ¿Cree usted que el proceso de paz se dará con Zuluaga si él queda presidente? No, él lo ha dicho, que acabaría con ello. Bueno, buenas tardes, señor Hernando Mulet. Buenas tardes, buenas tardes. Nosotros continuaremos con la entrevista que dejaron nuestros compañeros y le tengo que hacer una pregunta un poco más abierta que hemos visto. ¿Cómo ve usted el país con cada candidato? Ambos candidatos han tenido la oportunidad de estar en el poder. Uno por 8 años y otro por 4 años. Porque recuerden que tanto Zuluaga como el presidente candidato han estado en los ministerios de Hacienda, y han estado en los ministerios de... Sin embargo, el candidato Zuluaga ha venido proponiendo, haciendo unas propuestas que uno las ve muy bonitas, muy elegantes, sobre todo para la educación, sobre todo para la seguridad. Pero él se preocupa mucho por la seguridad democrática, pero no por la seguridad alimentaria, por la seguridad educativa, por la seguridad del empleo. Entonces quieren implementar que a cada colombiano prácticamente se nos coloque un policía, más las pantallas, más las cámaras en todas las esquinas y en todos los lugares. Prácticamente entonces la libertad en Colombia va a ser bastante restringida. Es cierto de que hay que tomar medidas. Una cosa es la delincuencia organizada, que no pertenece ni tiene ningún tinte ideológico, y otra es que los obreros, que los trabajadores, los campesinos salgan a protestar, entonces no se les puede estar reprimiendo. Entonces a mí me parece que de esa manera se sentiría con Zuluaga. Y con Santos no es que la cuestión va a ser diferente, pero sí ha abierto una compuerta, la compuerta del diálogo, la compuerta de hacer una reforma que haga posible un proceso de paz con justicia, de paz pero más duradero, que se trata es de eso. Hoy en día estamos escogiendo eso, y hay que reiterar y repetir entre la guerra y la paz. Entonces el gobierno de Santos le puede propiciar unos elementos para que verdaderamente seamos reconocidos, no como unos parias a nivel internacional, sino que hoy en día nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo, porque de verdad ya se nos ha quitado ese epíteto que tenemos de colombiano, es sinónimo de violencia o de malas intenciones, de maldad. De maldad, de narcotraficante, que eso no lo teníamos ya cogido. Entonces yo sí creo que con Santos puede haber una medida posible de haber paz y progreso. Primero que todo, buenas, señor Mulet. Yo quería hacer una pregunta de que ¿hacia dónde cree usted que se inclinan los seguidores de Clara López? Bueno, esa es una pregunta muy inteligente, porque el voto inteligente no se le señala para dónde va.
Entonces, el voto de Clara López era un voto de opinión, es un voto no amarrado, no es un voto de compraventa de votos, sino que corresponde a todo un sector democrático y en donde tiene bastante cultura política. Entonces, ese voto se va a inclinar hacia Santos. ¿Por qué? Porque siempre el Polo Democrático de Unión Patriótica han venido trabajando por la paz. Entonces, la afinidad ideológica, digamos así, hacia la paz está con Santos. Eso nos une. Bueno, señor Mulet, ¿qué piensa usted de la relación que existe entre Zuluaga y Uribe? Bueno, es una relación, digamos, que todo el mundo la ve. Es más, cuando uno cierra los ojos y está hablando Zuluaga, parece que quien lo estuviera haciendo fuera Uribe. Inclusive los gestos, las propuestas, las mismas iniciativas, tan es así que le estaba haciendo daño a Zuluaga. Y hoy en día el presidente Uribe se ha marginado un poquito del proceso y le ha servido para subir en las encuestas. ¿Por qué? Porque es que esa imagen nefasta, digamos así, de Uribe, se la ha proyectado a Zuluaga, que le hace daño, pero que ojalá le siga haciendo daño. Porque de todas maneras, quien va a estar detrás de Zuluaga, con 20 congresistas, más el presidente de la República, ustedes se pueden imaginar el daño que haría Uribe. Nos hizo daño con la ley 100, la ley 50, nos ha hecho daño rebajando las plata del Sistema General de Participación para Salud y para la Educación. Ahora un Congreso liderado por Uribe, más el aval de un presidente, el daño que le daría a las conquistas laborales, prestacionales y a todo lo social para Colombia. Entonces, me parece que sería nefasto. ¿Piensa usted que el vicepresidente Germán Vargas Lleras influiría en un posible gobierno del presidente Santos? ¿Qué piensa usted al respecto sobre esto? Germán Vargas Lleras es un presidenciable. Hoy en día la figura esa presidencial no está como que muy bien constituida, no está legalizada, sino que digamos son palomas que el presidente le cede al vicepresidente. Pero Germán, como se proyectó con el plan de vivienda y es un político muy avesado, a lo mejor puede incidir positivamente en estas votaciones, porque inclusive está reclamándole a la gente dónde está la gente que me dijo que le dimos las casas, y aquí quiero también que me colaboren con la votación. Entonces Germán Vargas Lleras además tiene que perfilarse para ser el sucesor de Santos, entonces podría ser una buena labor. Bueno, señor Mulet, ¿usted entra a considerar que con cualquiera de los dos candidatos Colombia podría hacer buen uso de sus recursos naturales? Hay algo que aquí se han hecho ingentes esfuerzos por combatir la corrupción, pero la corrupción en Colombia es casi que estructural. El sistema de contratación en Colombia deja abiertas muchas puertas para que la corrupción se siga imponiendo. Entonces no es un problema de gobierno, es un problema que el Estado tiene que asumir para contrarrestar esos procesos de corrupción. Con ambos hay el riesgo de que la corrupción siga rampante. Pero sin embargo, si hay una veeduría y una educación de los ciudadanos, que es ahí en donde va, por ejemplo, ustedes tienen que educarse en el proceso de la transparencia en los contratos, la transparencia de los actos públicos, conocer de que la educación posibilita eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando un niño le presta una tarea, cuando un niño le roba la tarea a otro para presentarla como propia, cuando un niño está, como dice uno, maqueteando o algo así, no sé cómo que le llaman, eso se llama corrupción. Pero también lo digo cuando en un colegio le cobran a los pelados platas indebidamente, eso es corrupción. O cuando un profesor no asiste a clase, eso se llama corrupción. Entonces es un proceso de formación, porque es que el problema del capitalismo es inherente a la corrupción. Es decir, el capitalismo conlleva
a ser corrupto. Es más, la empresa privada es la que viene degenerando al sector público, porque es quien ofrece al sector público para que se le den los contratos. Entonces es un problema más que todo de una ética de los ciudadanos. Hay que ser muy ético, hay que tener una moral pública transparente, pero vuelvo a te insisto, a través de un proceso de calidad en la educación. Otra pregunta sería, señor Mulet, ¿cuál fue la propuesta que más les agradó de los candidatos? Bueno, la que más impacta y más agrada es la propuesta de la paz. Como les decía, la paz es una cuestión integral. Nosotros vemos con buenos ojos que hoy en día Clara López, que sectores como el petrismo, como sectores del Partido Verde, estén alrededor de la paz. Es decir, no es porque la gente sea santista, esa es la propuesta más atrayente. La Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los sindicatos, las agremiaciones sociales, los sectores de campesinos, lo que antes se llamaba la NUL Línea Cincelejo, la NUL Línea MEN, la CGT, todos están alrededor de esas propuestas. Entonces, la propuesta más abarcadora, más atrayente, es la propuesta de hacer una paz con justicia social, firmando los acuerdos, iniciando con los acuerdos de La Habana, porque después viene lo que se llama la agenda post-conflicto. Esa agenda post-conflicto son todas esas reformas que tenemos que hacer para materializar el proceso. Bueno, señor Mulet, para finalizar, ¿usted qué candidato cree que ganará las elecciones? Indudablemente sé que el pueblo colombiano se va a alzar por la paz. Y la paz es, en este momento, con Santos. Bueno, muchas gracias, señor Mulet, por venir a nuestra entrevista. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes y ojalá retomen que esto no solamente, sino que sea una iniciativa para que se socialice. Muchas gracias.